Padre Celestial, cuando se trata de estos temas que hablamos en este ministerio, habrá oposición y podemos anticiparlos, pero sabemos que tú eres más poderoso que todas estas oposiciones y que tus ángeles están allí a nuestra entera disposición si somos fieles, para protegernos como has prometido. Y te agradecemos por ello, te pedimos que nos bendigas esta noche y que los ángeles poderosos estén en este lugar y que también este mensaje llegue al corazón de cada persona que aún no comprende sobre estos temas. Pero también agradecemos que seamos involucrados en ellas en estos últimos tiempos. Bendice también quienes están en el auditorio y quienes nos siguen online. Y gracias por darnos la oportunidad de ser una parte esencial para la humanidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Perfecto. Comencemos. Un día conversaba con un joven de tercera generación adventista y le pregunté si las personas se te acercaran diciendo, suponiendo que sabes, necesito ayuda. La Biblia habla acerca de Babilonia y aquellos quienes están en Babilonia serán afectados por las plagas. ¿Podrías ayudarme a entender? ¿Quién es Babilonia? ¿Podrías decirme? ¿Podrías explicármelo? No, no tenía ni la más mínima idea de quién era Babilonia y sin embargo es un asunto de vida o muerte, porque la Biblia dice que cuando Babilonia haya caído, recibirás las plagas. Ellos serán apartados de mi pueblo. Es sumamente importante que el mundo sepa quién es Babilonia. ¿Y cómo podrías llevar este mensaje a personas que dicen, salid de ella, pueblo mío? ¿Y de dónde es que debemos de salir? Y sin duda alguna, tú tienes que explicarles de dónde tienen que salir. Babilonia ha caído, Daniel 5:25, y estas son las palabras que están escritas, mene, mene, tekel, parsin. Esto es lo que significa esas palabras. Mene, Dios ha contado los días y les ha puesto fin a tu reino. Tekel, Dios ha puesto tu reino en la balanza y no ha pesado lo suficiente. Parsin, tu reino ha sido dividido y ahora le pertenece a los medos y a los persas. Cada uno de ustedes pueden examinarlo ligeramente y no encontrarás nada significativo, pero hay muchos detalles en este texto que las personas dejan escapar. Por ejemplo, cuando dice mene, mene, tekel, parsin, la primera pregunta, ¿por qué es mencionado 2 veces mene? Porque mene significa Dios ha contado los días y le ha puesto fin a tu reino. Pero el motivo del por qué esta palabra es mencionada 2 veces es porque el monarca gobernante a quien se le mostró esto era Belsasar. Mas, sin embargo, él no era la autoridad suprema. Había uno más poderoso que él. Y este era su padre. Y su padre se había retirado para tener una vida monástica. En otras palabras, el verdadero líder estaba en una esfera religiosa. Así que había un gobernante político y uno espiritual. Y la unión de la iglesia y el Estado, o la religión y el Estado, eran condenados juntos. Mene, mene. Ambos han sido contados y sus días pesados en balanza. Así que esto es muy fascinante porque si tú examinas un poco más estos detalles para ver cuán precisa es la Biblia, Apocalipsis 18 tiene una advertencia final para la humanidad. Después de esto vi otro ángel descender del cielo que tenía gran poder y la tierra fue iluminada con su gloria. Y clamó con potente voz diciendo, cayó la gran Babilonia y se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Pues, ¿cuántas de las naciones? Porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Así que, ¿quién está involucrado aquí? Todo el ámbito religioso
todo el marco político y todo el aspecto económico. Todos ellos están involucrados. Y es interesante que los comerciantes administran sus negocios al servicio ¿de quién? De Babilonia. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Ahora, Babilonia está siendo mencionada con el nombre de ella. Entonces es femenino y la mujer en la Biblia está representada como la iglesia, un sistema religioso emerge de ella. Sigue diciendo, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Pecado. ¿Qué son pecados? Necesitamos saber el significado de lo que es pecado. Bueno, todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley, 1 Juan 3:4. Así que este sistema babilónico, esta Babilonia es un transgresor de la ley de Dios. Santiago 2:9. Pero si hacéis aceptación de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Por qué tendría la Biblia un versículo así? Porque Babilonia es obviamente, aún si es un sistema religioso, está siendo dirigida por personas y estas personas están predicando a personas. Y entonces la Biblia dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. ¿Quién tiene la autoridad de hacer acepción de personas? Dios. Pero la sociedad actual no quiere saber la opinión de Dios, ellos quieren saber la opinión del pastor. Lo que el ministro dice, lo que mi sacerdote dice, lo que mi imán enseña, lo que el rabí enseña. Quieren saber lo que las personas opinan. No debe haber pretextos. Tú tienes que saber lo que la Biblia dice. Por lo tanto, Babilonia es un transgresor de la ley. Y luego dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Transgresores de la ley, para que no seáis un oyente y te comprometas con las personas en lugar de la palabra de Dios. Ni recibáis parte de sus plagas. Por ella, por sus transgresiones y su gente involucrada en vender esta información. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Esto es lo que dice. Eso es lo que entendemos. Así que no tenemos que adivinar que esto involucra Babilonia. Y ahora, asegurémonos, ¿quién es Babilonia? Bueno, Apocalipsis 16:19 la llama también la gran ciudad. Y nos dice que está compuesta por 3 partes. Fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Entonces ella tiene 3 componentes. Necesitamos identificarlas. Apocalipsis 16:13 nos dice que los espíritus están dentro del sistema y que ellos son espíritus semejantes a 3 espíritus inmundos de manera de rana. Y ellos salen de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Por lo tanto, hay 3 componentes constituidos por el dragón, la bestia y el falso profeta. Entonces necesitamos identificarlos y necesitamos saber quiénes son. Y la Biblia nos dice quiénes son. No necesitamos adivinarlo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, ¿quién es el dragón? El diablo. Ahora, Babilonia, siendo un sistema religioso, sin duda alguna, es el representante del diablo. ¿Cómo tú representas a alguien? Bueno, veamos un ejemplo. Si tú quieres ser un ministro del Evangelio, ¿a quién estoy representando? ¿Cómo le represento? Enseñando lo que él dice, ¿verdad? Eso es lo que haces. Por lo tanto, si un grupo de personas u organizaciones predican lo que el diablo dice, entonces ellos son parte del sistema del dragón. ¿Me hago entender? Es lógico, ¿no? Por lo tanto, necesitamos saber
qué es lo que el diablo enseña. Así que entonces vamos a Apocalipsis capítulo 12 y versículo 9 y vemos que el diablo, Satanás, es quien engaña al mundo entero. Pero tú solo engañas a alguien con palabras. Juan 8:44 nos dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Jesús hablando a los fariseos dice aquí, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Ahora sabemos que él es un mentiroso y él no dice la verdad. Y sigue diciendo porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Por lo tanto, si quiero saber cuáles son sus mentiras, necesitamos ir al Génesis y ver lo que él ha dicho. Y leemos entonces en Génesis capítulo 3 y versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Considerando que Dios había dicho, ¿se recuerdan? Que moriría. Entonces está mintiendo, porque está diciendo que no vas a morir. Versículo 5, sino que sabe Dios el día que comas de este árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Mentira número 2, sabiendo el bien y el mal. Así que la tercera mentira. Así que la primera mentira es la inmortalidad. Tú no morirás, serás inmortal. La segunda, seréis como Dios. La tercera, tendrás la capacidad de decidir por ustedes mismos lo que está bien y lo que está mal. No necesitas a Dios para ello. Esas son las 3 mentiras del diablo. Cualquier sistema religioso que incorpora esto está predicando ¿qué? La teología del dragón. Eso es lo que ellos están predicando. Por lo tanto, cualquier sistema religioso que predique la inmortalidad del alma, ¿qué tipo de religión está predicando? La religión del dragón. Esto les abre las puertas para el espiritualismo. Sí, porque el diablo puede personificar a cualquier persona que está muerta. Así que todas las religiones que profesan el espiritualismo son religiones del dragón. Y las otras podrían tener componentes de la religión del dragón, pero en su forma más pura encuentras el espiritualismo. Apocalipsis 13, 1 al 12. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemio, y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, él es el principal representante del dragón, por lo que todas las mentiras del dragón tienen que estar en la bestia, ¿correcto? Tú no puedes representar el dragón si tú no dices mentiras. Y él tiene componentes de un leopardo. ¿Cuál es el reino representado por un leopardo? En Daniel. Bueno, Grecia. Él está influenciado por la filosofía griega, esta bestia. Por otro lado, también tienes componentes del oso, y este fue el imperio Medo-Persia, y luego él tiene la boca de un león, por lo tanto, que habla como Babilonia. Habla como el idioma babilónico. Los reformadores eran muy claros en quién era él. Concordaban que esto representaba al papado, donde sufren o tienen más bien estructuras organizadas en la manera del papado con las diferentes divisiones de los dominicanos, franciscanos, jesuitas y todos los que constituyen su estructura. La jerarquía es Medo-Persia y mitraísmo, está basado en mitraísmo, es el oso. Pero la filosofía que enfatiza todo el cuerpo es la filosofía griega. Y los poderes gobernantes son los cuernos, y las coronas que están sobre ellos es el poder romano. Así que debemos proveer aspectos romanos de la legislación, derecho y todo lo demás, y debemos elegir la filosofía griega y estructurar al mitraísmo a ello.
Apocalipsis 17:1 dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Así que esta es una mujer que significa una iglesia, que es una iglesia apóstata con respecto a Dios, que se sienta en muchas aguas, dice. Así que ella debe ser un gobierno global porque se sienta en muchas naciones. Verso 2, con la cual ha fornicado los reyes de la tierra. Por lo tanto, los reyes del mundo político deben de estar en complicidad con ella y con este sistema. Sigue diciendo, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Su apostasía con respecto a Dios ha hecho embriagar a las naciones. Entonces las naciones han absorbido la teología. ¿De quién? Del dragón. Eso es algo grave. Versículo 3, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. La bestia, según Daniel, es una entidad política llena, sigue diciendo, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 7 cuernos. Los 7 cuernos son, pues por supuesto, Roma. Y las 7 cabezas, 7 es el número para las deidades. Ellas están tomando el lugar de una deidad cada una. Versículo 4, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Hay solo una iglesia en el mundo que usa a la mujer con un cáliz. Y cuando tú vas al Vaticano y vas al tribunal, hay 2 estatuas. Una de unos reyes reverenciándola y otra con una mujer con un cáliz en la mano. Son tan orgullosas y arrogantes que no parecen avergonzarse en absoluto en revelar estos símbolos. Apocalipsis 17:15 sigue diciendo, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras. Si ella es madre, entonces debe tener hijos, ¿cierto o no? ¿Y estos hijos son buenos o también son rameras? También son rameras. Deben de haber otras iglesias también que también predican apostasía. Apocalipsis 17:6, y vi la mujer ebria de la sangre de los santos. Entonces, ese sistema ha perseguido al pueblo de Dios muchos siglos, y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Aquí hay una de las xilografías de la primera Biblia de Martín Lutero, y es interesante. Él escribe, y aquí están todos los toros y libros del Papa, en los que ruge como un león, que ningún cristiano puede salvarse sin ser obediente y sujeto a él en todo lo que desea, todo lo que dice, todo lo que hace. Todo esto demuestra poderosamente que es el verdadero anticristo de los últimos tiempos, que se ha opuesto o exaltado sobre Cristo, porque no permitirá que los cristianos se salven sin su poder, aunque su poder no sea nada ni establecido ni ordenado por Dios. Finalmente, no es más que el diablo mismo trabajando cuando el Papa empuja sus mentiras sobre las misas, el purgatorio, la vida monástica y las obras y los cultos humanos, que de hecho es la esencia del papado, por encima y en contra de Dios, y condena y mata a todo cristiano que no exalta y honra a esta abominación sobre todas las cosas. Martín Lutero se expresaba con facilidad, como pueden ver, y en los grabados de madera aquí pueden ver los reyes reverenciando a la mujer montada sobre la bestia, y ella tiene la tiara papal en su cabeza, solo para asegurarnos de que todos supieran de lo que él estaba hablando. Y Martín Lutero estuvo personalmente involucrado en esta xilografía. Interesante, ¿no? Aquí hay otra muy interesante. Aquí hay 2 interpretaciones de sus traducciones bíblicas. Aquí están los 2 testigos hablando y el dragón que está a punto de atacarlos. Y verán que el primero tiene una corona triple sobre él. No es muy protuberante, pero allí la pueden ver, ahí la tienen. Entonces hubo una denuncia por parte del príncipe, y en la siguiente edición fue quitada la triple corona y reemplazada por una corona normal real. Martín Lutero estaba muy enojado, como podrán leerlo. Una vez que Lutero se convenció de que el papado romano era el anticristo, no perdió tiempo en darlo a conocer en sus escritos y utilizar al artista a su disposición, Lucas Cranach, para reforzarlo visualmente. Hizo que Cranach
retratara a la bestia que sube al abismo con la tierra papal de 3 niveles para acompañar a Apocalipsis 11 en la primera edición, septiembre de 1522, de su traducción del Nuevo Testamento, probablemente a la raíz de la denuncia del Consejo Imperial de Regencia. La tierra papal tuvo que ser reemplazada en la segunda edición, diciembre de 1522, por una corona simple. Esto no le agradó a Martín Lutero en absoluto y en su próximo trabajo grabó el dragón con la triple corona en su cabeza aún más grande para que nadie la perdiera de vista. Y dice que, sin embargo, cuando la traducción de Lutero de toda la Biblia se estaba preparando para su publicación en 1534 y el manuscrito aún no identificado del taller de Cranach estaba preparando grabados en madera basado en gran parte de los grabados en madera anteriormente de Cranach, se restauró la tierra papal de 3 niveles y continuó diciendo que Lutero no solo era responsable de la traducción, sino también de gran parte de la obra de arte. Así que, de este modo, fue claramente identificado por la Reforma protestante y nosotros no tenemos que adivinar quién fue la bestia. Ahora tenemos que analizar quién es el falso profeta. Apocalipsis 19:20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Así que sabemos que esto debe ser una institución terrenal porque justo con la bestia y el poder papal serán destruidos cuando el Señor Jesús lo destruye con fuego desde el cielo. Sin embargo, el dragón no está allí porque él no es destruido durante el milenio, ¿cierto? Él está vivo. ¿Y quién es este falso profeta? Por lo tanto, la segunda bestia de Apocalipsis 13 nos dice cuáles son sus características. Apocalipsis 13:11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Entonces aquí encontramos un cordero vestido como bestia, y es decir, un sistema político con 2 cuernos. ¿Y qué son estos cuernos? Primero veamos qué significa en el caso de Babilonia. Eran asuntos religiosos y de Estado, y estos dos vienen juntos nuevamente. El siguiente componente es que les engaña a los moradores de la tierra con el fuego del cielo. Ahora, ¿qué significa el fuego del cielo? El fuego del cielo es el falso derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué sucedió cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan? Vinieron lenguas de fuego. Así que, ¿cuál organización emerge de la segunda bestia con sus componentes? Cuando tú lo estudias, no podemos hacerlo esta noche porque nos llevaría toda la noche. Podemos ver que surge cuando la primera vez y recibe la herida mortal y el animal exacto o criatura que emerge en el tiempo del sistema político con los Estados Unidos de América. Estados Unidos de América vende una religión al mundo que está fundamentada en el fuego del cielo. Pues por supuesto que sí, salvo que es un fuego falso, un fuego falso. ¿Y por qué? ¿O cómo sabemos más bien que es un fuego falso? Porque no está en armonía con la palabra de Dios, está en armonía con algunos criterios del dragón y está enseñando por sobre todas las cosas inmortal del alma y enseña que no hay lo. Ahora, falsos movimientos proféticos institucionalizados, pues por supuesto que son parte de un sistema. Si es verdad, si es protestante. América o Estados Unidos con todas sus afiliaciones religiosas representa esta bestia. Entonces habrá muchos falsos profetas. El término de falso profeta puede aplicarse a personas, pero también a instituciones.
A los días anteriores al protestantismo, en gran parte solo había un falso profeta como institución llamado Roma. Pero cuando los protestantes se parcializaron y se dividieron, manifestó el mismo espíritu de persecución hacia los que se diferenciaban de ellos como lo había hecho con Roma. Hubo de repente muchos falsos profetas y cuando Jesús en Mateo 24:11 dijo que muchos falsos profetas se levantarían y engañarían a muchos, y en 1 de Juan 4:1 dice, amado, no creáis a todo espíritu, tengan cuidado que entonces con los falsos profetas, es lo que nos está diciendo. Prueben los espíritus. ¿Cómo tú puedes probar los espíritus? ¿Cómo puedes probarlos? Por sus obras. Y sigue diciendo, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y estos son falsos profetas institucionalizados, movimientos proféticos predicando a movimientos. Profecías también significa predicar. Aquellas iglesias que están predicando las falsas doctrinas, ellas son las hijas de la bestia de Roma. Jeremías 51, versículo 9, curamos a Babilonia y no ha sanado. Déjala. Y vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Este era el tipo de Babilonia y el antitipo de Babilonia. La Babilonia espiritual tendrá los mismos criterios y tendrá que ser abandonada. Tendrás que salir de ella. Así que Apocalipsis 19:20 dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces estos sistemas religiosos serán destruidos y esto es serio. Porque ¿cuántos millones de personas más bien nos plantamos? Es billones de personas que están en este sistema y es impresionante. Así que lo que tenemos aquí es lo que yo llamo un choque de voluntades. Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Es la voluntad de Dios hecha en la tierra como en el cielo? ¿Sí o no? Absolutamente no. Marcos 3:35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Tiene que hacerse la voluntad de Dios. Ok. Efesios 6:6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, sino como siervos de Dios haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué tú estás obligado? ¿Estás obligado a servir? Claro que no. De corazón, sigue diciendo. Y esto es lo que Dios quiere, que nosotros sirvamos de corazón. Hebreos 10:36, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hay un claro énfasis, la voluntad de Dios tiene que ser hecha. Primera de Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia a los hombres insensatos. Primera de Pedro 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Primera de Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es muy claro, ¿cierto? Y Romanos 2:7 dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra en inmortalidad. Y el libro de Santiago nos dice que si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Tú tienes que ser fiel a la ley de Dios. Tú tienes que obedecer a Dios. Esa es la voluntad, obviamente. Los otros sistemas deben de tener algo más. Así que, ¿qué es lo contrario de hacer la voluntad de Dios? Hacer maldad. Según de Reyes 17:13, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos. Ahora, por favor, Biblia, explícame, ¿qué son los malos caminos? Sigue diciendo, y guardar mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo os prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Entonces tú tienes dos opciones, lo bueno y lo malo. Lo malo es no hacer la voluntad de Dios, no guardar los mandamientos. Esa es la definición. No se necesita ser un genio.
¿Hay algo en particular del por qué el problema del tipo de Babilonia? Porque el pueblo de Dios fue al cautiverio. Ezequiel nos dice que ellos se rebelaron contra Dios. Y vamos a leerlo en Ezequiel 20:6. Aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra de que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto, y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. No escucharon, quedaron atrapados en su idolatría. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Versículo 12, y les di también mis días de reposo, el sábado. Tenemos que mirar el tipo y también el antitipo. Continúa diciendo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. Versículo 13, más se rebeló contra mí la casa de Israel. Entonces, ¿cuál fue el problema? Rebelarse en contra de su ley, rebelarse en contra de sus estatutos y descreditar sus sábados. Podemos esperar lo mismo en el tiempo del fin, claro está. Desecharon mis decretos y mis días de reposo profanaron en gran manera. Ezequiel 20:16 dice que porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iban su corazón. Tenemos que analizar entonces estos problemas porque son los mismos que encontramos en el fin del tiempo. Y yo quiero que el mundo de allá afuera sepa quién es Babilonia y cuáles son sus problemas. Entonces el Señor intentó con los hijos, puesto que los padres no escucharon. Ezequiel 20:18, antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra, y santificad mis días de reposo. ¿Acaso cambió con los hijos? Los mismos requerimientos. Y sean por señal, sigue diciendo, entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Profanaron mis días de reposo. ¿Ok? ¿Va a suceder nuevamente? Claro que sí. Claro que sí. Las consecuencias van a ser exactamente las mismas. Ahora acá tengo una pregunta. ¿Cuán importante es que la ley de Dios debe ser conservada? ¿Cuán importante es la ley? ¿Y cómo Dios se sentirá en su ley? Siendo Dios y soberano del universo, ¿tú crees que Él tiene un sistema de gobierno en el que es importante para Él su ley? ¿No lo acabamos de leer? Mis mandamientos, mis estatutos, mi ley. Así que yo creo que es interesante que este hombre, Trey Gowdy, ¿lo conocen? ¿Alguna vez han escuchado de él? Trey Gowdy. Muy bien, muy bien. Es un diputado, un congresista actualmente en sus trabajos legales. Pero este hombre me impresiona. Si él fue el presidente de los Estados Unidos, si él fuera el presidente de los Estados Unidos, yo realmente le aplaudiría. ¡Wow! Ellos han elegido a alguien que realmente sabe sus negocios. Este hombre es bueno, es un hombre de Hartwell Winston, conocido como Goody. Él es un abogado americano político, un fiscal general que se desempeñó como representante de Estados Unidos para el 4º distrito del Congreso de Carolina del Sur, etcétera, etcétera. Él fue un congresista y presidió el Comité de Supervisión de la Cámara. Es una persona muy, muy destacada. Tuvo un desempeño en el tiempo de Hillary Clinton. Estuvo en la oposición de bancos de Obama. Estuvo en el comienzo de la presidencia de Donald Trump. Ahora, quiero enseñarles cómo él se siente cuando se habla acerca de la ley. Y creía que era un buen discurso así que quiero que lo escuchen para que ustedes lo vean. La ley es la razón del por qué existimos. No existimos
para pasar ideas o para pasar sugerencias. Hacemos ley con la expectativa correspondiente de que esa ley sea cumplida, respetada y ejecutada, y la hacemos porque la ley es el hilo que sostiene el tapiz de este país junto. Es el unificador y la fuerza igualadora que tenemos. Esto va a ser los ricos respetar a los pobres, permite que los imponentes desafíen los poderosos y los intentos de socavar la ley, señor orador, independientemente de la motivación, son perjudiciales para el orden social. En el 2014, el presidente Obama declaró unilateralmente que casi 5 millones de inmigrantes ilegales recibieran acciones definidas bajo alguna definición torturada de enjuiciamiento. La discreción, no puedo evitar notar que la palabra discreción significa que a veces tú digas, y sí, a veces tú digas no. Pero por supuesto la administración nunca ha dicho no. El tribunal no falló ni una vez como la administración dijo que no. Por lo tanto, esto es estar sin ley, orador. A ti te puede gustar lo que el presidente hizo. Lo tomo de algunos oradores que lo hacen y tú desearías que el presidente lo hiciera. Fue en realidad sin ley. Su señoría, tú desearías que cuando los demócratas controlaran el comité para enviar a la Casa Blanca durante 2 años, ellos han levantado un solo dedo para hacer una sola cosa sobre lo que estaban hablando esta mañana. Tal vez desees que todas estas grandiosas políticas de las que estamos hablando esta mañana al otro lado, que les había importado lo suficiente como para hacer la ley cuando tenían una oportunidad, pero no lo hicieron. Y ahora saben que una persona no hace la ley en una república. ¿Querrías vivir en un país donde una persona hace la ley solamente, que no sería este país? Tendrías que visualizar otro, y el presidente sabe esto, porque más de 20 veces su señoría dijo que no podía hacer lo mismo, pero finalmente lo hizo. Su poder no cambió, la ley no cambió, la política es todo lo que cambió. Deberíamos haber visto el próximo, su señoría. Nos advirtió que él no necesitaba las personas del comité. Él dijo, lo haré con o sin el Congreso, y muchos de ustedes lo aplaudieron cuando él dijo eso. Muchos de ustedes lo aplaudieron, lo alabaron, porque se sabía en que se beneficiarían en la negligencia al aplicar la ley de hoy. Pero el día de mañana será diferente, y el mañana vendrá, y el día de mañana será diferente, y mañana protestaremos, y protestarán para que la ley sea aplicada. Mañana querrás que otros sigan la ley. Estamos aquí, su señoría, porque esta administración violó una ley y su prisa por permitir violar otras leyes. La administración perdió y luego apeló. Así que aquí estamos ante la Corte Suprema para que su señoría, para que el Congreso permita que el Poder Ejecutivo participe en una oposición adversa constitucional. Hoy es la inmigración, mañana será alguna otra ley, y en un día, les digo a todos mis amigos del otro lado del pasillo, un día su grupo no podrá controlar a los engranajes del cumplimiento. Un día algún presidente republicano decidirá que él o ella no le gusta una ley y la va a ignorar y no la hará cumplir durante más de 2 siglos. Su señoría, la ley ha sido más importante que cualquier otro tema político y ha sido más importante que cualquier elección. Ha sido más importante, francamente hablando, de que cualquiera de nosotros. Nos une, nos fortalece en las virtudes que apreciamos como la equidad y la igualdad y la justicia y la misericordia. Simbolizamos nuestra devoción a la ley con esta dama con los ojos vendados sosteniendo la balanza y la espada y esta venda que la mantiene enfocada en la ley. Pero yo quiero que ustedes entiendan, su señoría, y todos aquí, una vez que se quita la vendadura, será para siempre. Podrías ponértela de nuevo, pero se ha ido, porque una vez que tú debilitas la ley, te deseo buena suerte para volverla a poner junta. Así que una vez que decidas que ver algunas leyes que valen la pena para cumplir y otras no, una vez de que tú decidas que algunas leyes valen la pena seguir y otras no, tú las has debilitado. Tú las has debilitado para siempre. Permite decirle esto, le diré, su señoría, que no se necesita valor para seguir una ley que te guste. Lo que nos hace valientes y nos hace diferentes es lo que es seguir las leyes, aun cuando no nos gustan, y luego nos esforzamos para cambiarlas legalmente. Ese es el poder y la fragilidad de la ley, pero una vez abandonada se debilita a los ojos de quienes la siguen,
Y le diré, su señoría, en conclusión, el juramento de ciudadanía que demanda que los nuevos ciudadanos tomen su ciudadanía. ¿Puedo tomar 45 segundos más de los tuyos? Puedes tomar 2 minutos. Puedes tomar 2 minutos más. Gracias, su señoría. En el juramento de ciudadanía que requerimos para ser nuevos ciudadanos, estoy seguro que su señoría ya lo sabe y tal vez algunos de mis colegas aquí en la sala lo saben bien, pero este juramento referencia a la ley 5 veces distintas. 5 veces distintas a lo que llamamos ley en el mismo juramento que queremos para los nuevos ciudadanos. 5 veces en un solo párrafo, su señoría. Buena suerte, su señoría, explicando el por qué los nuevos ciudadanos deberían seguir las leyes cuando los que estén en el poder no tienen que hacerlo. Buena suerte, su señoría, explicando las diferencias entre anarquía y el fracaso total para hacer cumplir la ley simplemente porque no te gusta. Buena suerte, frenando al próximo presidente de ignorar una ley que a él o a ella no le gusta. Si el presidente puede elegir qué leyes le gusta, entonces el resto de nosotros también. Y ustedes han perjudicado la misma cosa que nos une. Tengan cuidado de lo que hacen hoy, porque el mañana está a las puertas. Con esto concluyo. ¿Fue eso excelente o estuvo excelente? A mi concepto creo que fue excelente. Ahora, si él se siente acerca de una ley terrenal de esta manera, que están defectuosas, ¿cómo crees que se siente Dios acerca de su ley? Buena suerte si crees que puedes romper la ley de Dios. Buena suerte.